Noches, ingeniero. Buenas noches con todos los presentes, ¿no? En esta ocasión, mi persona va a exponer acerca del tema lugar geométrico de las raíces, trabajo desarrollado por mi persona y por mi compañero Cristian Cagia. En esta ocasión estoy exponiendo de manera individual debido a que mi compañero ya expuso el tema. Sin embargo, a mi condición en esos momentos, a causa de principalmente, ¿no? La salud, no pude, no pude esto presentar como tal. Eh, Primero comencemos, ¿no? Acerca de la introducción de lo que serían el lugar geométrico de las raíces. Eh, Consideremos lo siguiente. Si nosotros tenemos y queremos que un sistema sea más rápido, muy rápido, nosotros buscamos correr el riesgo de que este sea inestable, ¿no? En este caso, digamos, por ejemplo, la estabilización de velocidad de un cilindro o tal vez de la estabilización del nivel del agua. Y si nosotros queremos que sea muy estable, o sea que nunca oscile, corremos el riesgo de que sea muy lento, o sea que tarde tiempo, por ejemplo, en establecer cierta temperatura, cierto nivel o cierto valor. Para lo cual nosotros tenemos un proceso industrial, ¿no? Y nosotros necesitamos ver lo que está pasando en retroalimentación. En este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Un sistema PI, de control PID, en donde nosotros tenemos un valor deseado, tenemos un comparador, un sistema de control, el cual pasa a un sistema y este de aquí, por así decirlo, retroalimenta mediante un sensor. Luego, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es el lugar geométrico de las raíces? Como tal, este es un mapa gráfico que nos predice todos los posibles comportamientos de nuestro sistema enlazo cerrado, y siendo que nuestra variable mágica, la K, en varios lugares llamado ganancia también, muestra cómo se mueven las raíces dentro de este sistema, y siendo que K en la vida real es la agresividad de nuestro controlador, el volumen de la acción del control. Para lo cual nosotros deberíamos considerar primero qué son los polos ceros y la ecuación característica de ambos. Los polos se definen o los definimos como las raíces del denominador y como tal define la naturaleza del sistema, siendo el punto de partida de nuestro lugar geométrico. Y los ceros, definidos por una z, son las raíces del numerador. Atraen a las ramas de justamente nuestro lugar geométrico y son los puntos de llegada. Y en este caso tenemos nuestra ecuación característica, la cual se establece como uno más nuestra función h respecto a s con la función g respecto a s, que van a resultar en cero. Eh, Siendo que nuestra función en transferencia en lazo cerrado es la siguiente y su ecuación característica también es la siguiente, ¿no? La cual ya se mencionó. Sin embargo, si nosotros trasladamos este valor, el uno, a justamente a igualar con el cero, nosotros obtendríamos lo que sería la parte compleja de la ecuación de los polos y ceros. Para lo cual tenemos el siguiente gráfico en donde nosotros representamos justamente un número complejo con un valor z resultando en un número complejo en dos formas, ¿no? Exponencial y rectangular, si no estoy mal. Aquí tenemos justamente su representación dibujando como tal con ambos valores un triángulo en donde nosotros buscamos con el z hallar lo que sería el módulo de la resultante, ¿verdad? Y su desfase angular. Para lo cual nosotros tendríamos ya nuestra condición de magnitud, la cual estaríamos estableciendo como uno, no como menos uno. Nuestra condición de ángulo, para lo cual tendríamos nuestro angular de g en función de s, lo mismo con h, que nos va a dar más o menos 180 grados, dos veces k más uno. Para lo cual nosotros tendríamos dos condiciones en caso de que nuestra ganancia sea cero o sea uno, en donde nosotros vamos a poder obtener valores desde 180 en caso de que sea cero, aquí con nuestro valor, ¿no? Y 540 en caso de que nuestra ganancia sea uno. Aquí en nuestra tabla podemos observar, ¿no? Cómo se desprende un poco, bueno, no se desprende demasiado de la parte real de la imaginaria, sino que se mezclan para llegar a lo que sería un punto complejo con el ángulo y la magnitud, siendo que también tenemos nuestra condición de magnitud. Ahora en el plano S, nos apresuramos hasta por llover. Ahora con el plano S, tendríamos lo que sería nuestro plano complejo, siendo este el mapa donde vamos a dibujar nuestro lugar geométrico de raíces.
teniendo justamente ello mismo, ¿no? El semiplano derecho, en donde tenemos un espacio de inestabilidad, y nuestro semiplano izquierdo, en donde buscamos un mayor estado de estabilidad, con justamente la frontera, la cual, con el eje imaginario JW, siendo el límite de estabilidad. Y por así decirlo, ¿no? Nuestro lado derecho es la zona de peligro, en donde nosotros, si cruzamos una sola raíz a esa ubicación, nuestro sistema es más inestable de lo regular, oscila y decrece sin control. Mientras que si lo ubicamos más hacia el lado izquierdo, tendríamos que nuestro sistema es mucho más estable. Y ahora para graficar nuestros polos y ceros, como se observa en la siguiente figura, ¿no? En donde observamos parábolas en función de dos planos, nosotros tendríamos lo que serían nuestras asíntotas, para lo cual nuestra ganancia va a tender al infinito. ¿Y qué pasa si tenemos más polos que ceros? Esta es una pregunta muy importante porque en caso de que nuestras ramas sobren, aquellas las que podemos observar, ¿no? Se van al infinito siguiendo unas líneas rectas llamadas asíntotas, lo que se mencionó ya antes, siendo de que nuestro cálculo del centroide de los ángulos va a ser el siguiente: la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros es sobre n menos m. Y esto como tal es para el centroide. En caso de que nosotros queramos el ángulo, sería lo de los polos, su representante, y esto. Bueno, las representantes entre esta sección, ¿no? Del denominador, del nominador. Y en donde obtendríamos la multiplicación de 2k más 1 con 180. Luego tendríamos lo que sería nuestro punto de ruptura, para lo que serían los puntos del eje real, en donde dos de nuestras ramas van a chocar. Aquí observamos, ¿no? Los azules. Y se separan del eje para volverse complejas. Se separan. Y no se mantienen en una misma tendencia, ¿no? O reales o imaginarios, donde la ganancia acá es máxima en el eje real en esta situación. Y sin embargo, también tendríamos otra situación, ¿no? Lo opuesto. En caso de que dos damas complejas chocan contra el eje real y se fusionan, ocurre comúnmente cuando hay ceros en el eje real. En este caso, si no estoy mal, son polos. Y ahora el cruce con el eje imaginario, la regla crítica, en donde este es el punto más importante para el diseño porque nos dice el valor exacto de K, donde el sistema se vuelve inestable, la curvatura, ¿no? Y se encuentra usando el criterio de Hurwitz, donde la ecuación característica establece justamente que el punto nos da la ganancia máxima y la frecuencia de oscilación del sistema antes de explotar. Brevemente para mencionar por último, antes de pasar a lo que sería la sección en donde yo he trabajado, los ángulos de salida y llegada. ¿Cómo sabemos que la dirección o cuál es la dirección por donde salen las damas de un polo complejo? Eh, Justamente esta es la expresión, ¿no? En donde vamos a emplear para saber la trayectoria inicial de ramas que nacen de polos complejos o llegan a ceros complejos. 180 menos la sumatoria de los ángulos de otros polos con la resta de los ángulos de otros ceros. Ahora, para pasar esto, no es mi intención molestar la exposición. Sin embargo, este tema ya se ha detallado mucho más de forma explícita con mi compañero Cristian Cagia, el cual estaba encargado justamente de esa sección. Y mi sección estaba más encargada de demostrar mediante un ejercicio eh, justamente el tema a exponer. Para lo cual nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Determinar esto. En esta situación, determinar el lugar geométrico de las raíces para la ecuación en donde g de s va a ser igual a 1 sobre s por s más 1, s más 2, y nuestra función h va a ser 1. Determinar los polos y ceros, en donde vamos a tener un S1 0, un S2 menos 1 y un S3 menos 2. Y paso sencillo, buscamos los polos y ceros, siendo que estos últimos no existen. Así que nos enfocamos en los polos. Aquí tenemos tres, ¿verdad? Y obtener lugar de las raíces en ejes de al. En este caso, nosotros lo que buscamos justamente emplear la condición del ángulo para determinar qué segmentos del eje de al pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Un segmento es parte justamente del lugar geométrico, y si al tomar un punto de prueba, el número de polos y ceros a su derecha es impar, o sea, hace al lado inestable. En este caso, consideramos, ¿no? Que sí hay, al momento de establecer dos de esos polos al lado izquierdo y uno justamente en el cruce del eje real con el imaginario.
estableciendo que hay intervalos, ¿no? De entre -2 a -1 y menos infinito a -2, en donde establecemos también esto, los ángulos de 180 cada uno. Ay, diablos. Y luego, para determinar justamente, ¿no?, el lugar geométrico de las raíces, buscamos el centroide de las asíntotas, el ángulo de las asíntotas y los puntos de ruptura y o ingreso, en donde nosotros vamos a emplear justamente las fórmulas, por ejemplo, aquí, la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros sobre n menos m, en donde ya tenemos valores designados, n para representar a lo que serían nuestros polos y m para los ceros. Y aquí tendríamos, ¿no?, al momento de sumar a ambos valores, lo que obtendríamos sería -1. Y luego de eso tendríamos lo que sería el ángulo de las asíntotas, en donde justamente reemplazamos, ¿no?, por angular. Ahora tenemos valores 0, 1, 2, en este caso valores absolutos. Y tendríamos lo que sería su representación en angulares al momento de desplazar para cada uno, siendo 60, 180 y 300, obteniendo que para el angular de 2 vamos a tener -60 inclusive. Em, Luego, los puntos de ruptura y o ingreso. La ecuación característica, como ya hemos establecido en un inicio, ¿no?, como se observa, nosotros que buscamos despejar K. Al momento de despejar K, nosotros obtenemos la siguiente ecuación, la cual vamos a representar justamente con el siguiente gráfico, en donde nosotros tendemos nuestra asíntota con el cero infinito, o como tal con el infinito. Y al momento de derivar justamente respecto a ese, nuestra ecuación, nosotros obtenemos que cero, obtenemos cero, y al momento de obtener nuestras raíces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Justamente dos valores, el SC1 y el SC2. Para lo cual en este caso tendríamos, ¿no?, nuestro valor para lo que sería el centro de las asíntotas, uno similar. Y aquí más cuestión sería para determinar el lugar geométrico de las raíces eh, en su ganancia crítica y punto de cruce por eje imaginario, en donde nosotros buscamos de emplazar la ecuación general multiplicado por nuestra ganancia, y todo esto más uno. Y al momento de desplazar justamente nuestra ecuación, nosotros obtenemos lo siguiente, que al momento de reemplazar, ¿no?, la resultante, aquí podemos observar que gran parte, o mejor dicho, solo una de los tres polos se siente ubicado, ¿no?, para el lado izquierdo, y los otros dos tienden a mantenerse en el punto imaginario. Y respecto a nuestras cruces, que representarían esto, nuestros ceros se ubican más al cero infinito, 2 de 3. Eh, Aquí también bien tendríamos lo que sería pues nuestra sección, esto, nuestra parte de A, nuestra parte imaginaria, reemplazándolas obteniendo valores de 0 más 0j, para lo cual nosotros obtenemos al final de reemplazar todas nuestras ecuaciones un valor de k igual a 6. Y ahora sí, a lo que más me compete a mí, a lo que más también me interesa, por así decirlo, el ejercicio en MATLAB. Justamente nosotros vamos a desarrollar esto donde vamos a buscar realizar un cálculo de los polos del lazo cesado para el cabeceo de un dron, el cual vamos a integrar un control proporcional justamente, siendo que nuestro sistema es de segundo orden y reaccionará a nuestra ganancia del sistema, la cual veremos cómo refleja el aspecto de la estabilidad y rendimiento del dron. Para una mejor interacción, nosotros vamos a simular tres escenarios: una respuesta lenta, una rápida y una sometida a un límite de estabilidad, en donde nuestra ganancia será inestable. Luego, aquí tendríamos justamente ello, ¿no?, nuestro código. Aquí justamente yo lo tengo implementado ya. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Justamente aquí, con nuestro gráfico, ubicar lo que sería nuestro lugar geométrico de las raíces y los polos seleccionados. En este caso, sería un código más enfocado a la planta con cero. Pero para aquí, nuestro, nuestro código en donde hemos empleado justamente el control para el dron, establecemos, ¿no?, y generamos el código en donde observamos que los polos se alejan del origen del plano a medida que aumenta la ganancia del sistema, y a su vez observamos cómo se acercan al eje imaginario, por lo que el amortiguamiento del sistema se reduce de alguna manera, siendo que el polo rojo más cercano al eje real, eh, o sea, es el polo de la izquierda a derecha, no se distingue bien, ¿no? Eh, y esto.
Y es el eje azul, no, el punto azul, el cual está más cerca del imaginario. Y las cruces magenta, las cuales cruzan el eje imaginario. Aquí podemos observar, ¿no? Que los círculos rojos representan a nuestro sistema lento, los puntos azules al subamortiguado y las cruces magenta al inestable. Luego mencionar de que también tendríamos lo que sería nuestro gráfico para la respuesta al escalón del ángulo de cabeceo, en donde nosotros buscamos observar cómo la localización geométrica de las raíces realizan predicciones para tres casos en función del tiempo, siendo que la ganancia enfocada en la respuesta lenta, o sea, la curva azul, tiene mayor tiempo de asentamiento, pero con una mayor estabilidad. Tarda más tiempo en mantenerse estable. La respuesta rápida, representada por la línea roja, establece un tiempo menor de asentamiento, pero con sobrepasos, ¿no? Que indican una respuesta subamortiguada y mayor oscilación a su vez al momento de estabilizar y desintonizar. Y por último, la ganancia inestable, la naranja, en donde se muestra un crecimiento ilimitado, ¿no? En donde comenzamos verosmente a llegar a un pico, lo cual indica justamente inestabilidad con el dron. Tarda mucho, tarda también esto poco, pero en lo que va controlando al dron, hay mucha inestabilidad. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad que se me ofreció. Y muchas gracias también a mi compañero de equipo, Cristian Cagia, por también realizar tan maravillosa presentación hace ya unas semanas. Muchas gracias.